Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Hola, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en un programa más de Soplar sobre la herida. Estoy, como siempre, con Isabel Pisano y con ganas de compartir con ustedes este rato en el cual tratamos de reflexionar sobre algunas cuestiones de actualidad, algunas cuestiones de la iglesia, del mundo en el que vivimos. Y tenemos un problema para encontrar el tema de la semana. Sí, ¿cómo estás? Sí, tenemos un problema en cuanto a ubicarnos, en cuanto a encontrar. Hay tanta cosa fluctuando y tanto al mismo tiempo, es tan simultáneo lo que va sucediendo, que hay momentos en los que no cuesta bastante, sí, pero me parece que hay algo que es sumamente importante, que es el sínodo para las familias, porque es para las familias, no es un sínodo más. Sí, ese tema es importante y vamos a tratar de desarrollarlo en el segundo y en el tercer bloque. A mí lo que me preocupa es la cantidad de información que tenemos y la dificultad que tenemos de procesarla y de cómo todo el tiempo pasa algo nuevo Sí. que hace que uno esté siempre descolocado y con la sensación de que es una hoja llevada por el viento, es una cantidad de acontecimientos y además al estar tan expuestos a acontecimientos muy lejanos, sobre todo desde lo económico y desde lo político, en donde dependemos de lo que pasa en elecciones en otros países, en donde nos enteramos de que hay gente que degüella gente por cuestiones Sí. religiosas, en donde vemos la cantidad de información de cosas que nos afectan, porque no es cosas lejanas, es decir, están lejanas en el tiempo y en el espacio, no tanto en el tiempo, pero todo tiene que ver con todo y uno vive con esa sensación de que la realidad se lo lleva puesto. Y de alguna manera es verdad, lo que hay que encontrar es la manera también de tomar un poquito de distancia y reflexionar sobre lo que está pasando y ya que hablabas de la familia y ya que todos normalmente vivimos en un contexto familiar, que también seamos capaces de compartir un poquito entre todos sensaciones que tenemos ante todo este avance impresionante de información que nos descoloca, nos genera abismos entre las generaciones. Los chicos viven en un planeta distinto que sus padres y que sus abuelos. A veces entre los chicos de la primaria y los chicos de la secundaria no hay solamente una cuestión de años, de que unos son más grandes que otros, sino que pertenecen a culturas distintas, los chicos de Con la tan poco primaria y los tiempo de chicos de la diferencia. secundaria. Entonces, ¿cómo, qué hacer ante esta avalancha de información y de acontecimientos? Vos dijiste conmueve. No tenemos solamente la información cercana, la de nuestro país, la de nuestro barrio, la de nuestro pueblo. Tenemos la información inmediata de lo que sucede en todos lados. Ahora, por un lado uno dice, bueno, sí, la globalización hasta de la información es demasiado, es mucha. Uno no banca todo lo que sucede. Pero de alguna manera es como estar en contacto con los seres humanos que habitan el planeta. Uh-huh. El tema es que pasan tantas cosas al mismo tiempo que descubra uno, salvo las personales, que lo conmueve. Uh-huh. Y no una noticia más, aunque sea gravísima, que nos conmueve. Hemos hablado del tema de ser espectadores y demás. Cuando pasan tantas figuritas dando vueltas rápido como uno hace a veces con las revistas, que parece un dibujito animado, Uh-huh. y a veces pasan de esa manera y uno
le cuesta fijar en un lugar. Y sí, quizás el ejercicio sea tomar distancia y poder discriminar cuáles noticias son importantes, cuáles no. Es difícil. El tema es, de vuelta, lo que nos conmueve o no nos conmueve, porque lo importante o no importante no habría que medirlo en temas económicos, políticos, culturales, en el sentido de grandes acontecimientos culturales, sino en qué es lo que me afecta y qué significa para mí el enterarme de determinadas cosas. Y me parece que lo que tendríamos que lograr es que el colegio, la familia, los ámbitos de pertenencia más inmediatos que uno tiene, sean también ámbitos en donde uno pueda compartir lo que siente y lo que lo conmueve, que a lo mejor no es lo más importante a nivel macroeconómico o Claro. geopolítico, pero bueno, a mí me pasó tal cosa y en medio de toda la avalancha de información, esto para mí es importante, aunque parezca una pavada. O fíjate que pasó tal cosa, y esto está relacionado de vuelta con algo que hablamos siempre, que es los vínculos. La única manera de ordenar la información, por decir así, no es ponerse delante de todos los medios y decidir esto es importante, esto no es importante, esto es una pavada, esto es una mentira. La manera de ordenar la información es tener con quien hablar de lo que a mí me pasa, Claro. de todo lo que recibo. Y entonces, así como podemos hablar de fútbol o podemos hablar de tantos otros temas, el desafío, me parece, es cultivar vínculos que nos permitan, en medio de todo este huracán de cosas, ordenarme interiormente. Por eso, una vez más, dentro de todas las veces que lo decimos en este programa, relacionemos soplar sobre la herida, soplar sobre las heridas que nos rodean, con la capacidad de tejer vínculos sólidos, importantes, lindos, afectivos, fuertes, en la familia, en el trabajo, en donde sea. Necesitamos esos vínculos para poder elaborar todo el torrente de información que nos rodea. Puede uno no leer los diarios, puede uno no ver televisión, pero igual pasan infinidad de cosas todo el tiempo alrededor de uno. Y entonces hay que tener con quien compartir, hay que tener a quien amar, con quien llorar, con quien estar, mientras pasan todas estas cosas, porque eso es lo que nos ancla en puntos reales y concretos y lo que nos permite evitar que la realidad nos lleve puestos y nos desordene interiormente, nos vacíe el corazón, nos vacíe las cosas más ricas y más importantes que tenemos. Con este tema de ordenarnos en lo posible, la realidad es que tratando de saber de recordar qué había pasado hace 30 años atrás, pensando en el otro sínodo que hubo de Estás la hablando familia, del sí. sínodo, estás hablando del sínodo. Vamos a, perdón, disculpen, vamos a hablar del sínodo. Y entonces, Se ha convocado un sínodo para la familia está y bien. tenemos que explicar lo que es un sínodo primero. Bueno, empecemos por entonces, ¿qué es un sínodo? El sínodo es una reunión, son unos 250 obispos elegidos por todos los demás obispos que se congregan cada tantos años, en realidad lo congrega el Papa, sobre un tema en especial que para la Iglesia es importante. En este caso, el Papa Francisco ha convocado este sínodo extraordinario, que no es el habitual, que sería el año que viene. El año que viene el tema del sínodo es la familia, pero el Papa decidió que este año haya otro sínodo extraordinario para preparar ese sínodo de la familia.
lo cual implica hacer prácticamente 2 sínodos sobre la familia, 2 reuniones globales sobre la familia, porque el Papa lo dice, el gran tema de nuestro tiempo es la familia. Y la verdad que no hace falta que lo diga el Papa, todos sabemos hasta qué punto la familia y qué hacemos, cómo convivimos, cómo educamos, cómo mantenemos vínculos, para volver al mismo tema de antes, eso es medular, eso es lo que le da sentido a la vida. Entonces, lo que está proponiendo el Papa como reflexión para toda la Iglesia es lo que realmente para todos nosotros es reflexión. El tema de la familia, todos estemos en el lugar que estemos en la vida, sabemos que es esencial, ¿no? Entonces vuelvo a esto, que intentando recordar qué había pasado en estos 30 años posteriores a aquel concilio para la familia, Al sínodo anterior sobre al la familia. anterior, que fue en el año 80, Ujú. después de eso Juan Pablo II Hizo un que documento, que las fue la familiares, consorcio, sí. familiares consorcio. Y no podía, No podías que no podía recordar lo que habían pasado todo en lo que 30. había pasado. Pero bueno, si yo sigo lo que dice Mempo Giardinelli, porque es el que me puso más o menos con el tema del muro de Berlín, el apartheid en África, se acabó Rusia, el autoritarismo también en nosotros, aquí en nuestro país. Pero la cuestión es que no puedo recordar hechos, pero sí tengo conciencia de todo lo que fue cambiando. Hablo de nosotros y de nuestro país. A nivel mundial obviamente también. Pero el tema es que si hablamos en la familia repercute todo. Ujú. La familia es el lugar de la recepción de sensaciones, aunque no se hablen, Ujú. porque los cambios se sienten. Y uno va viviendo cambios y adaptándose a esos cambios para mejor o para peor, y a uno por ahí no lo habla, y ha perdido el contacto con la gente que ama, y no cuenta lo que siente, pero lo siente. Entonces es como un cambio muy grande que necesitaba un ayornamiento. Hay una pastoral que sin perder valores y sin perder el sentido profundo que tiene la familia en este caso, pueda ponerse al día con lo nuevo, con los problemas, con la manera en que ha ido, con la forma más bien que ha ido tomando la vida para todos. Sí, ese es el argumento justamente que pone el Papa cuando habla de la necesidad de hacer un sínodo sobre algo central como es la familia, señalando que todo ha cambiado mucho y que también las familias han cambiado mucho, incluso el concepto mismo de familia ha cambiado en las culturas. Entonces yo puedo seguir afirmando un concepto tradicional para ponerle un nombre de familia y decir, no, la familia es nada más que esto. Pero en la práctica, la familia para mucha gente es esto otro. Entonces tenemos que encontrar una explicación que nos permita entender todas estas nuevas formas de familia que para algunos no son familia, supongamos las uniones homosexuales o los matrimonios homosexuales. Bueno, para muchos eso no es una familia, aunque tengan chicos, aunque lo que fuera. Bueno, pero hay que entender ese fenómeno, no es suficiente con decir eso no es una familia. La familia es mamá, papá, los nenes, ¿y esto qué es? Bueno, eso hay que ponerle un nombre, hay que entenderlo, y sobre todo, desde el punto de vista de la Iglesia, hay que encontrar un vínculo con esas personas y hay que encontrar una manera de llegar a esas personas y a todo tipo de familia y a toda la enorme cantidad de gente que vive sin familia. Porque hoy en día es muy común que la gente viva sola. No solamente porque se quedó sola, porque está viuda, por lo que le pasó, sino porque elige vivir sola. Entonces, eso también genera
una nueva realidad, y con esas personas la Iglesia tiene que poder hablar y tiene que poder encontrar un lenguaje de ida y vuelta que nos permita entender y compartir cosas, ¿no? Así es. ¿Para qué, ¿Para qué uno desmenuza? ¿Para qué uno vuelve sobre los temas? Creo que eso es importante, saber. Uno puede abrir un librito, analizar puntos y ser como un médico forense. Mira un cuerpo, lo desmenuza y se fija en los detallecitos. Pero el tema es qué pasó con ese hombre que está ahí. Y yo creo que la palabra que para mí fue muy importante cuando empecé a buscar material y demás fue que es la misericordia, lo que es fuerte como sentimiento cuando se encaran estos temas, la misericordia. Habrá diferentes formas de familia, podremos ponerles otro nombre, pero somos seres humanos los que estamos viviendo esas realidades que han ido cambiando. Que la Iglesia ayude y esté es sumamente importante. Este tema del sínodo me parece que hay que tratar de verlo lo más detalladamente que se pueda en un programa de radio, que no nos da el tiempo para mucho. Pero es importante saber que el punto de partida que tienen los obispos reunidos es lo que se llama el instrumentum laboris, el instrumento de trabajo. Fue configurado también desde muchos ángulos, pero también a partir de una encuesta que se hizo mundialmente sobre los problemas de la familia, que se hizo una consulta a todos los que quisieron en el mundo entero. Entonces, con todo eso se construyó ese instrumento de trabajo con el cual están empezando en estos días su tarea los obispos que van a estar trabajando en el sínodo, ¿no? ¿Vos tenés algún material sobre eso? Sí, yo tengo justamente ese trabajo y es larguísimo, pero me pareció que por lo menos enumeremos los temas. Acá hay una parte 2 que dice, el capítulo 2, la segunda parte, que dice los desafíos pastorales de la familia. Uh-huh. Y entonces hay títulos que en todo caso iremos viendo cómo se desarrollan, digamos. Lo interesante de lo que decías es que estamos todos acá. Quizás algunos ni nos enteraron, otros no, obviamente no dieron su opinión, pero este es un trabajo basado en respuestas de laicos, uh-huh, de los laicos, vivientes y sufrientes. Entonces, en los desafíos... ¿Qué desafíos plantean? Por ejemplo, la crisis de la fe y la vida familiar. Dice la acción pastoral en la crisis de la fe, las situaciones críticas internas de la familia, y hay como subtítulos, dificultad de relación y de comunicación, fragmentación y desgregación, violencia y abuso. Empecemos por el principio sobre la fe y la vida de familia. Perfecto. ¿Cómo era que lo enunciaba? La acción dice situaciones críticas internas. No, pero antes, lo de la fe. Dice la acción, la crisis de la fe y la vida familiar. La fe y la crisis de la fe y la vida familiar. Antes, fe y vida familiar eran dos realidades que iban juntas. Es decir, naturalmente se transmitía la fe en el contexto de la familia. La familia era el ámbito donde todos recibíamos una fe, unas prácticas religiosas, o no las recibíamos, pero era en la familia donde se generaba ese primer vínculo de un chico con Dios,
Es decir, cada criatura que viene a este Qué bien. mundo tiene la capacidad y la necesidad de conectarse consigo mismo y con Dios, así como tiene la necesidad de conectarse con su papá y su mamá y sus hermanos. Naturalmente un chico tiende a rezar, a buscar una cosa que está más allá de lo que ve y de lo que siente. Entonces, naturalmente la familia era el ámbito donde eso se educaba, se desarrollaba. Ahora se ha generado en muchísimos ámbitos la idea de que educar en la fe es una cuestión o de los curas o de los colegios. Los padres se Cierto. consideran que no están capacitados para educar en la fe y que el chico tiene después derecho a elegir lo que quiera. Ahí hay una ruptura muy grave porque el chico no necesita después, necesita a veces a los 2 añitos entender qué es lo que le está pasando adentro y aprender a rezar, así como aprende a decir mamá y papá. El chico tiene la posibilidad de aprender a conocer que hay un Dios, conocer que puede hablar con él. Naturalmente los chicos lo hacen. Y papá y mamá son los naturales transmisores de esa realidad, de esa capacidad, de desarrollar esa capacidad en un chico. A partir de esta crisis entre la fe y la familia que ha dejado de ser el ámbito donde se vive y se transmite la fe, empieza después todo otro montón de cosas, ¿no? Sí, es cierto. Con una comparación burda, pero a veces leo y escucho leo algunos amigos jóvenes que tengo y ponen gracias viejo porque me transmitiste esta pasión por Boca. Ujú. El amigo que lo pone es de Boca. Y es una comparación burda, pero digo, No, no. es esta cosa que viene de familia. Y yo respeto mucho a la gente que por ahí no puede vivir esa fe porque no la ha recibido en su familia. Y siente que el hijo necesita, aunque no pueda él vivirlo. Ujú. Y va por ahí a un colegio religioso, lo anota en la parroquia para que tome la comunión. Y yo respeto mucho a esa gente que lleva a los hijos porque sabe que hay algo más. Y a veces lo tremendo es cuando no respetan después esas elecciones que hacen los hijos, ¿no? Es un tema enorme y nada más que el primer pasito de todos los demás temas, pero es fundamental que tengamos en cuenta que este punto es el origen de muchísimas otras cosas y que es realmente una pena que no tomemos conciencia de algo que está al alcance de todos nosotros solucionar. Eh, Todos papá y toda mamá tiene la capacidad de transmitir la fe. Y es una de las cosas que hoy en día más nos cuesta a los curas convencer a la gente. ¿Por qué? Porque la gente siente que como se alejó, o porque no puede, o porque no sabe, o porque... No, no, no es eso. Es que es mucho más elemental, es mucho más profundo. Tu hijo, tu hija, tiene adentro suyo la capacidad de conocer y amar a Dios. Y de todas las cosas que le podemos transmitir a un chico, nada es más importante que se sienta amado por Dios. Eso supone un trabajito para nosotros. ¿Por qué? Porque yo no puedo transmitir eso si yo no me siento amado por Dios. Entonces, lo primero que puedo hacer por mi hijo es yo ponerme en ese lugar y no en el lugar de sentirme juzgado por Dios, perseguido por Dios, castigado por Dios, exigido por Dios. No, pongámonos en el lugar de hijos. Los padres se tienen que poner en el lugar de hijos con respecto a Dios. Y entonces se van a poner en el lugar de padres con respecto a sus hijos, de padres que pueden transmitir los valores más esenciales, más profundos que necesitan los chicos, lo necesitan mucho.
El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero éstos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación. Mateo capítulo 22, versículos 1 al 10. Acabamos de escuchar uno de los varios pasajes que hay en el Evangelio en donde Jesús habla de Dios, su Padre, como alguien que invita a un banquete, y habla de su pueblo como alguien que rechaza la invitación del banquete. Es muy importante esto de ver a Dios como alguien que está invitando. No es alguien que presiona ni que manda, está invitando. Es muy bueno ver que cuando se rechaza esa invitación, respeta el rechazo de la invitación y vuelve a invitar a otros. Y este Dios que tenemos es un Dios que está constantemente invitando, a pesar de que nosotros muchas veces no le demos bolilla. Es lo que el Papa dice tantas veces: Dios nunca se cansa de perdonar, los que nos cansamos somos nosotros de pedir perdón. Y tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato. Tenemos que ser capaces de transmitir esa imagen, no es nueva, es más vieja que la escarapela, porque viene desde nuestro Señor Jesucristo, de un Dios misericordioso, cercano, amoroso y de nosotros como hijos. Si seguimos hablando de Dios como algo lejano y abstracto, o justiciero y vengador, nunca vamos a entender lo que es Dios y nunca a nadie le va a interesar acercarse a ese tipo de Dios. Sí, lo aplicaría a esto que tiene que ver con el sínodo. Uh-huh. Es posible que en algunos ámbitos esté pensando qué nueva prohibición traerá el sínodo. Uh-huh. Es probable. Porque entonces se está ubicando, en este caso a los obispos, en el lugar de censores. Uh-huh. Y en el lugar de los justicieros y en el lugar de la Inquisición, más o menos. Obviamente ya no se tiene esa idea, pero en algunos debe subyacer esto, ¿no? Y creo que, insisto en esto que a mí me impactó cuando leí, que el tono del sínodo es la misericordia. Uh-huh. Se buscan respuestas, se buscan soluciones no, pero respuestas para ayudar a que finalmente las familias sean más felices. Exacto. Encontrar maneras de que los que se sientan alejados se acerquen a responder este llamado del que vos hablás, que a veces el llamado uno intenta responder, pero hay cancerberos en la puerta que no le permiten acercarse a Dios. Entonces yo creo que insistiría en este sentimiento de misericordia que está yo creo que en todos los obispos, y que el Espíritu Santo lo debe estar ofreciendo a raudales para que esto pueda salir. No hay que anteponer la misericordia por un lado y la justicia y la verdad por el otro, porque la misericordia supone la justicia y supone la verdad. Y justamente el desafío está en de qué manera decimos las cosas como para que se entienda que es misericordia. Sí. Porque muchas de las cosas que seguramente tienen los obispos para decirnos es que hay unas cuantas cosas que estamos haciendo mal. Sí. Entonces, que estemos abiertos a escuchar que alguien que nos quiere y nos quiere bien nos señale
que hay cosas que estamos haciendo mal. Y una de las cosas que yo creo que estamos haciendo mal es que vos hablabas de los últimos 30 años y qué es lo que ha pasado de entonces para acá, y en un momento citaste a la pasada el autoritarismo. Yo creo que la clave es que estamos saliendo de un tiempo cargado de autoritarismo y nos hemos desmadrado a un viva la pepa que tampoco es. Respeta la autoridad. Hay que encontrar una manera de vivir en donde sin autoritarismo haya autoridad, haya la capacidad de los padres de acompañar, marcando los límites, buscando la manera de que los chicos realmente crezcan. Hay una manera, hay un trabajo que tienen que hacer los padres consigo mismos, para ellos a sí mismos ponerse determinados límites, porque la anomia en la que vivimos no empieza con los chicos. Justamente los chicos son los que nos reclaman que no haya esta ausencia de normas. Y entonces los adultos somos los primeros que tenemos la responsabilidad de sentirnos invitados a cambiar muchas cosas, porque yo calculo que el sínodo nos dirá muchas cosas lindas, interesantes, pero seguramente va a ser un llamado también muy fuerte a cambiar muchas conductas de vida, porque la verdad es que creo que lo necesitamos, ¿no? Pero que es lógico que sea así. Insisto en qué espíritu hay detrás de eso. El autoritarismo, la misericordia, la ayuda, el acompañar. Yo creo que los papás tienen que respetar su propia autoridad, sentir que pueden tener autoridad con sus hijos. Tengo la sensación de que a veces eso está un poco en la nebulosa. Somos amigos, somos los papás, le decimos que no, le decimos que sí. Hasta dónde uno respeta su propia autoridad y esta conciencia de que cuando dice no, lo hace desde el corazón y por el bien del chico. Por otro lado, es todo como una cascada, ¿no? El chico respeta a quien se respeta y a veces los padres también hemos perdido la capacidad de respetar la autoridad. Pero a veces la autoridad no se hace respetar. Entonces tiene que haber todo un crecimiento en ese sentido. No será porque si no uno se vuelve autoritario porque no se respeta a sí mismo. Cuando se tiene autoridad, eso lo maneja con libertad, ¿no? Sin violencia, diría. Estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida. Hemos empezado a charlar sobre este tema del sínodo de los obispos, lo vamos a seguir en el programa siguiente, y todo lo que hemos dicho apunta a que cada uno de nosotros vea estos temas que salen en los diarios y que a veces pasamos muy rápido como cosas que realmente afectan nuestra vida de todos los días. Estamos, como siempre, en www.soplarsobrelerida.com y si tienen Facebook, háganse amigos de Soplar sobre la Herida. Y sí, como vos decís, seguiremos el tema porque va a dar para rato. Y bueno, ahora los invito para el próximo programa de Soplar sobre la Herida. Muchas gracias.